¿Cómo están, querido grupo? Vamos a estudiar muchos temas lindos, muy interesantes. Vamos a estudiar primero la perashá de la semana. Y vamos a agarrar un tema que no lo tenemos tan visto. Quise agarrar un tema nuevo. De nuevo, en Israel vamos por Parashat Hukat, Hutz Laaretz, Parashat Korach. Esto tiene que ver con Parashat Hukat. Empezamos con un poquito de humor para reírnos un poquito. Primero un poco para reírnos. Dice así. Esto siempre hay chiste de hombre para mujer. Hoy vamos de mujer para hombre. Estoy viendo a un hombre caminar mientras come un helado. ¿Quién dijo que los hombres no podían hacer dos cosas al mismo? Olvídenlo. Se le cayó. ¿Está bien? ¿Está bien? Un poco de humor. Y este, malísimo, malísimo. Le dice un loco a otro loco. ¿Qué haces? Una carta. ¿Y para quién? Para mí mismo. ¿Y qué dice la carta? No sé, me llega mañana. Oh, tremendo. Bueno, está bien. Un poquito de humor. ¿Está bien? Para reírnos un poco. Y vamos entonces al grano. Parashat Ashavua. Parashat. El tema que elegí es la serpiente de cobre. Algo muy extraño que sucede en el desierto. Vamos a analizarlo bien. Primero voy a empezar a leer el texto. Leemos el texto de la perashá. Planteamos las preguntas como normalmente hacemos las clases. Estamos basados en el libro de ideas de Bamidbar. Este libro, ¿está bien? Que son las perashot que estuvimos estudiando y escribiendo. Bueno, vamos a empezar. Segundo. Voy a leer primero el texto, ¿está bien? Primero le voy a leer el texto. Un segundito. Vamos. Capítulo 21, ¿está bien? Bamidbar, libro Bamidbar, capítulo 21, versículo 4. Y partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se impacientó el pueblo en el camino. Se impacientó el pueblo en el camino. Tienen que rodear, ¿no? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moshe. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma está hastiada de este pan despreciable. Duro, argumentos muy duros contra Shem, contra Moshe. ¿Para qué nos sacaste? Nos vamos a morir de hambre y de sed. Entonces el Eterno envió al pueblo serpientes venenosas. En hibrid dice serafim, que causaron al pueblo, que causaron con sus mordeduras gran mortandad. El pueblo acudió a Moshe diciendo: hemos pecado al murmurar contra el Eterno y contra ti. Reza al Eterno para que aleje las serpientes de nosotros. Y Moshe rezó por el pueblo y le dijo al Eterno a Moshe: haz una serpiente, ponla en lo alto de un mástil, y sucederá que el hombre que fue mordido, al mirarla, vivirá. Rarísimo, ¿no? ¿Qué significa poner en un mástil una serpiente de cobre? Nosotros estamos en contra de la idolatría es lo más grave que hay para la Torá. Y bueno, pidamos a Shem y listo. ¿Qué tiene que ver el mástil con la serpiente de cobre? No se entiende nada. ¿Qué preguntas tenemos que contestar analizando este texto? Primero, ¿por qué no se especifica que hablaron contra Dios en el camino? Fíjense, y habló el pueblo contra Dios, ¿está bien? Se impacientó el pueblo en el camino y habló el pueblo contra Dios. ¿Qué me interesa que es en el camino? Es importante el detalle en el camino. ¿Está bien? Y hablaron contra Dios. Es gravísimo, pero ¿por qué en el camino? ¿Por qué Dios los castiga justo con las serpientes y no con otra cosa? Vimos muchas veces en el desierto que Israel se quejó, hizo cosas graves y tuvieron otro tipo de castigos, como un fuego que salió del cielo, en Coras que se los tragó a la tierra. Pero en este caso, serpientes. La primera vez que sucede algo así. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no una plaga? ¿Por qué la salvación será observar la serpiente de cobre que hizo Moshe? La manera de salvarte es observando la serpiente que hizo Moshe. ¿Qué tiene que ver? Si ya reconocieron su error y se arrepintieron, entonces ¿por qué hace falta algo más para que se salven? Porque vemos, ¿no? Que vienen y le piden perdón, ¿no? Cuando dicen,
Y el pueblo acudió a Moshe diciendo, hemos pecado, teshuvá, al murmurar contra el Eterno y contra ti. Y dicen exacto lo que hicieron. Entonces, teshuvá. Entonces, ¿para qué hace falta algo más? ¿Por qué? Y después, no solamente eso, y Moshe Rabenu también reza por Am Israel. ¿Por qué no alcanza? ¿Con la teshuvá o con el rezo de Moshe? ¿Por qué no son ellos los que rezan a Dios directamente? A ver, ¿qué tienen que rezar? ¿Por qué? Ellos vienen y hacen teshuvá y se lo dicen a Moshe. Pero ¿quién reza? ¿Está bien? Reza al Eterno para que aleje la serpiente de nosotros. Recen ustedes. ¿Por qué reza al Eterno? Recen ustedes. ¿Por qué le piden a Moshe que rece por ellos? ¿Por qué Dios no acepta su arrepentimiento y los perdona inmediatamente? ¿Para qué hay que hacer lo del mástil, lo del najá, lo de la serpiente, que miren a la serpiente? ¿Para qué tantas cosas? Muy bien, es un pasaje muy interesante. Hay muchas preguntas que nos hacen pensar porque van a lo mejor un poco no de la manera que normalmente hubiésemos pensado. Vemos cosas que se cumplen que ya hubiésemos dicho son los requisitos necesarios para que Dios te perdone. ¿Qué pasó aquí? Respuestas. Del versículo podemos notar 6 errores que comete el pueblo. O sea, vamos a analizar primero la transgresión. En los Pesukim podemos ver 6 puntos que marcarían cuál es el pecado. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moshe. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma está hastiada de este pan despreciable. Este pan despreciable. Tienen el man que te da todo el alimento necesario. Baruch Hashem, ¿no? Bueno, vamos a analizar cuáles fueron las transgresiones. Punto 1. Tienen el descaro de hablar contra Dios. ¿Sí? Hablar contra Dios ya es un pecado grande. Hablan contra el enviado de Dios. Segundo pecado, hablan contra Moshe. Contra Dios y contra Moshe. 3. Son desagradecidos. Ayer estudiábamos la importancia con Mefibosheth, ¿se acuerdan? De la importancia de ser agradecidos. Aquí son desagradecidos. Dicen, ¿por qué nos has sacado de Egipto? En vez de agradecer que te sacaron a la libertad, que eras esclavo. 4. No son conscientes de lo malo que era Egipto. No ven lo bueno que fue salir de allí. O sea, son dos puntos parecidos. Uno es no ser agradecido y otro es no ser consciente, eso también es algo grave, de lo malo que era eso y lo bueno que fue salir de ahí. 5. Dicen que van a morir en el desierto, sin darse cuenta que es Dios el que los mantiene vivos en el desierto. Si Dios los mantuvo vivos 40 años, ¿entonces qué me dicen? Vamos a morir en el desierto. Nadie murió en el desierto porque sí. Si murieron fue alguna vez porque no tenían que entrar en la tierra de Israel por la generación, y bueno, eso está bien, pero esto es parte del castigo. Pero aquí no se entiende. Dicen que no se dan cuenta que Dios los está manteniendo para morir en el desierto. Pueden estar refiriéndose a 2 posibilidades: que el desierto es un lugar donde no hay comida ni agua, por lo tanto van a morir, y nunca pasó eso. O que toda la generación que salió de Egipto iba a morir en el desierto. Bueno, si se refieren que toda la generación va a morir, eso tendría sentido porque es parte del castigo. Pero si no, no le veo ningún error. O sea, ¿qué quiere decir? Nos sacaste para morir, nos sacaste para entrar en Israel. El tema que nos portamos mal es culpa nuestra. Desprecian el man. 6º punto, grave. El pan que Dios le concede en el desierto para alimentarse 40 años, con todos los nutrientes necesarios para el cuerpo, para estar con Hashem, ellos lo desprecian. Eso también es muy grave. O sea, antes hablamos de desagradecidos, aquí aumentaríamos el desagradecidos sobre el alimento que Dios te da. Muy bien, vamos a analizar. Vimos 6 cosas del pecado de Am Israel. Es la primera vez que el pueblo se queja abiertamente en contra de Dios. Uy, interesante. Nosotros vamos a ver muchas veces que se quejaron, pero normalmente, presten atención, siempre van y lo dicen a escondidas o lo dicen en contra de Moshe. Nunca vimos que digan directamente en contra de Dios. Uno podría decir, bueno, ya pasamos tantas veces que no prestamos atención, pero en este pasó que es la primera vez. Ni siquiera Korah, que se quejó contra Dios, ¿está bien? No. Es la primera vez que se quejan aquí abiertamente contra Dios. Ni siquiera Korah se quejó contra Dios, porque Korah fue y le habló a Moshe Rabenu. Ustedes se pusieron encima del pueblo, pero no se quejó contra Dios. Puedo decir que indirectamente Korah no quiere a Dios ni la Torá, pero no lo dijo. El nombre de Dios que utiliza aquí que se quejan a Dios, es Elohim, que hace alusión a la providencia divina. Normalmente dijimos, Bereshit bara Elohim, Etayamay Metahares, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nombre aparece ahí? Es Elohim. ¿De qué habla el capítulo 1?
de la creación del mundo y cómo Dios mantiene el mundo. O sea que la palabra Elohim, el nombre de Dios, lo puedo decir porque lo estoy enseñando. El nombre de Dios Elohim tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con quien maneja el mundo. Y acá se están quejando contra Elohim, que es Dios en el atributo que maneja el mundo. ¿Está bien? Y esto nos demuestra que no están renegando de la existencia de Dios, sino que se quejan de la manera en que Dios los conduce. No están renegando de la existencia de Dios, que sería el nombre propio de Hashem, porque ellos saben que Dios existe, sino se están diciendo, ¿por qué no traes a este desierto y nos vamos a morir? O sea, se están quejando de cómo Dios los conduce. Y por eso el nombre que están utilizando es Elohim. Ellos se quejan por varias cosas. No solamente porque no había agua, sino que reclaman que los sacó de Egipto. Y no solo eso, sino que los llevó a un desierto para morirse allí. Más aún, ellos llaman al man Lehem Akelokel, que quiere decir un pan barato y despreciable. También muy despectivo como están hablando. Muy bien, y ahora tenemos que entender por qué el castigo fue a través de las serpientes y la otra serpiente. La serpiente en principio nos recuerda un poco a Egipto. ¿Vieron? Que la corona del faraón también tenía como una serpiente, o que la serpiente parece también la forma del río Nilo, ¿no? Como una serpiente. Y también vemos que había muchas serpientes en Egipto. La serpiente nos recuerda un poco a Egipto, es el símbolo de Egipto. Tal vez porque representa la forma del Nilo. Cuando Moshe se presenta ante el faraón, la vara se convierte en serpiente. Ellos se lamentan por Egipto, entonces Dios les manda algo que les recuerda a Egipto. Ya podemos empezar. ¿Por qué le mandó serpientes? Ellos, ¡ay, qué lindo Egipto, que te sacó de Egipto! ¿No te olvidaste que era un desastre? Ah, te pensás que era algo lindo, ¿no? A ver, vamos a hacerte acordar un poquito. Le manda las serpientes. Ah, ¿te vas a acordar? ¿Qué lindo Egipto? No, qué lindo Egipto, ¿no? ¿De qué estás hablando, Amisrael? También la serpiente tiene que ver con el Lashon Hara. Otro motivo. ¿Por qué la serpiente? ¿Qué están haciendo? Están hablando en contra de Dios y en contra de Moshe. Eso es hablar Lashon Hara. Cuando estudiamos a la Jot de Lashon Hara, y vamos a ver si lo estudiamos de nuevo, si Dios quiere vamos a profundizar. Lashon Hara también es hablar a espaldas de alguien, y Lashon Hara también es hablar directamente mal a alguien. Esto no es sabido. Si yo le hablo mal a alguien, es grave. Eso también es Lashon Hara. Eso también es Lashon Hara. Nuestra lengua tiene similitud con una serpiente, también la forma de la lengua. Sin huesos, se mueve por todos lados, etc. Además, la víbora mata con la lengua, con la boca, tal como el Lashon Hara. Varias similitudes entonces con la serpiente. O recordarnos a Egipto, o el Lashon Hara que estamos haciendo. Ahora, ¿qué tipo de víboras le mandó Dios? No eran víboras comunes, sino que eran víboras serafim, que podían saltar varios metros, es decir, era difícil de escaparse de ellas, así como el Lashon Hara hiere desde lejos y es difícil poder escaparse de él. Así le pasa a ellos con esta serpiente. Así como ellos que dijeron el Lashon Hara, y el Lashon Hara es algo que daña muchísimo y daña también de lejos. Aquí lo mismo, estas serpientes son serpientes que saltan, que es difícil de escaparte de ellas, como el Lashon Hara. Es la primera vez que se encuentran con serpientes que los hieren. Pues ellos, ahora miren qué interesante, ellos se están quejando del desierto. No prestaron atención que 40 años nunca les pasó nada y en el desierto siempre hay serpientes. O sea que si nunca le pasó cosas con serpientes es porque Dios los protegió todo el tiempo. No se sobreentiende que no les pase nada malo. Entonces ahora cuando dicen, y se empiezan a quejar, como que Dios dice, sí se quejan, a ver cómo a ver, ¿no ven la protección que tienen de mí? Mira, un momento saco la protección y mira lo que sucede con las serpientes. Y no se dan cuenta que Dios los está protegiendo constantemente. Les da agua, les da man, tal como dice en Devarim, Deuteronomio, que los llevó por el desierto, tierra hirviente, llena de víboras. Ahí lo dice literal, llena de víboras. El desierto es una tierra llena de víboras. Ellos dijeron que los sacó para morir en el desierto, pero en realidad es al revés. Dios los protegió en el desierto. Ellos dicen, nos trajo para morir en el desierto. No, Dios los protegió. Si no fuera por Dios, lo normal hubiera sido que las serpientes maten a muchos de ellos. El pueblo reconoce que habló mal de Dios y de Moshe, y le pide a Moshe que rece por ellos. Y a pesar de que hablaron mal de él, igualmente ruegan y piden, y a pesar que hablaron mal de Moshe, Moshe ruega
y pide por ellos. Vemos muchas cosas lindas. Primero que Israel hace teshuvá enseguida, hace teshuvá exacto de lo que hizo, hacen vidui. ¿Qué es el vidui? Vidui es la confesión, cuando yo reconozco el error, no solamente lo pienso, sino lo digo. Lo dicen, y algo grandioso Moshe Rabbeinu como líder de Am Israel, que nunca tiene rencor o guarda, porque acaban de hablar de Moshe, mal, ¿no? Enseguida Moshe pide por Am Israel, pide por ellos. A la fuerza, entonces, debemos decir que no se arrepintieron del todo. ¿Por qué? Porque no, decir que se arrepintieron, vos viste que se arrepintieron, pero entonces ¿para qué Dios le dice que pongan el mástil, pongan la serpiente? Y miren, sigo la regla. Si se arrepintieron 100% del todo, no hace falta otro punto. Ya está. Hashem ya enseñó que cuando uno se arrepiente de corazón, hace el vidui 100% y ya está. Dios perdona. Entonces, si aquí necesitamos algo más, tenemos que decir a la fuerza que aquí está sucediendo algo. Esto lo podemos notar de sus palabras. A ver, ¿dónde podemos notarlo? Ellos no dicen solamente que se equivocaron y que estuvieron mal, sino que agregan, reza por nosotros y que nos quite estas serpientes. Por favor, reza por nosotros y que nos quite estas serpientes. Si estás arrepentido de corazón, lo que más te duele es el pecado. Es verdad que nadie quiere ningún castigo y por eso pedís que no haya castigo. Pero vos tenés que estar arrepentido del pecado. Porque si solamente lo que quiero es que me quiten el castigo, es como que no sé si reconocí exacto lo malo que hice, sino lo que estoy pidiendo que es, Hashem no quiero castigo. Pero no, vos tenés que entender que el castigo vino por algo malo que hiciste. Miren cómo dice, reza por nosotros, que nos quite estas serpientes. Aparentemente, todo el objetivo es que Dios les quite las serpientes. No hay ningún espacio entre el pedido de perdón y que les quite las serpientes. O sea, por lo menos hubiese pedido, piden perdón porque estamos tristes por lo que hicimos, por el layón que hicimos. No. Piden, rezá por nosotros y que nos quite las serpientes. No están arrepentidos del todo, sino que quieren que les quite el castigo. Es por eso que le piden a Moshe que rece por ellos, pues no se sienten cercanos a Dios. ¿Por qué no te sentís cercano? Si vos hiciste teshuvá 100% y estás 100% con Dios, ya te sentís cercano. Si todavía tenés miedo o no te atreves a pedir, es porque todavía no te sentís cercano. Si no te sentís cercano, también puede ser porque reconocen que pecaron recién en grande, pero todavía no te volcaste completamente a Hashem. Por eso le piden a Moshe. No se sienten cercanos a Dios. Aún están, entre comillas, enojados. Es como aquel que pide perdón, pero solo de labios para afuera. Aún no está arrepentido del todo. Es un arrepentimiento para que les quite el castigo. No obstante esto, hay un aspecto positivo. Ellos reconocen que esto viene de Dios. Inclusive, digamos que todo el sentido es, bueno, quiero que me quites el castigo. ¿Pero quién manda el castigo? Dios. Entonces, ¿quién es el que maneja el mundo? Hashem. ¿Y por qué te está mandando el castigo? Porque hay justicia. Tú estás reconociendo que hay justicia. Reconocen que viene de Dios y reconocen que tienen que rezarle, que es el que tiene el poder. De todo esto vemos también la humildad de Moshe. A pesar que Moshe sabe, según esta explicación, que el arrepentimiento no es del todo, igual reza por ellos y pide por su bien. El mensaje me parece que es profundo, ¿eh? Inclusive si la teshuvá no es total, pero por lo menos, obvio que ellos no quieren seguir haciendo lo mismo, quieren que le quite el castigo, no quieren seguir haciendo lo mismo, vale, no es el ideal. Dios podría haberles dicho que le habla al pueblo y que hagan teshuvá de corazón, pero no lo hace, prefiere hacerlo de otra forma. ¿Cómo es la enseñanza de Dios para que la teshuvá sea completa? Quiere que ellos reflexionen más lo que dijeron y que sepan observar que Dios los protege y los cuida. Quiere que vean que en el desierto hay todo tipo de peligro y que Dios los salva. Es por eso que hace falta que sean conscientes de todos los riesgos que los rodean. O sea, Moshe, Dios como dijo, quiero que mediten más, que analicen más lo que pasó, que se den cuenta que ellos dijeron como que Dios nos trajo acá para matarnos. No, Dios nos está protegiendo todo el tiempo. Si Dios no nos hubiese protegido, las serpientes no hubiesen estado. Entonces tenemos que pensar que siempre hay protección. O sea, que piensen más, que mediten más y que hagan teshuvá más completa. De esta manera iban a darse cuenta que lo que dijeron que los sacó para matarlos en el desierto, no solamente que estaba equivocado, sino justamente es al revés. Es Hashem que los mantiene vivos en el desierto. Es por eso que debían elevar sus ojos hacia el cielo. Y aquí viene todo el tema del mástil con la serpiente de cobre.
El tema, antes que todo, es levanten la vista. Como se acuerdan cuando Moshe Rabenu levantaba las manos y ganaba la pelea contra Amalek. ¿Cuál era el tema? Que a Israel levantaba la vista y sabía que todo venía de Dios. Dios le había dicho que haga una serpiente. Moshe entiende que el mensaje principal es que ellos sepan que el error más grande que cometieron es que su pecado fue como el de la serpiente. O sea, quieren que... Para. Es verdad que quieren que les quite el castigo, pero lo más importante es que reconozcan el pecado. El pecado fue como el de la serpiente, que mata con la boca. Y por eso le vino a la serpiente. Ustedes hablaron mal con la boca, hablaron mal contra Dios. Tal como sucedió con la serpiente en el jardín del Edén, Dios le dijo que el día que coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, morirán. A pesar de ello, la serpiente le dijo a Javá que no van a morir. Es decir, que la serpiente habló en contra de Dios. ¿Entienden? ¿Ven que siempre la serpiente habla en contra de Dios? Cuando la serpiente le dijo a Javá, no le van a morir. Es que Dios no quiere que sean como Dios. Está mintiendo la serpiente. Ven que la serpiente representa siempre lo que habla en contra de Dios. Y ustedes recién hablaban en contra de Dios. No puede ser. Por eso les vino las serpientes. Interesante la conexión con el Gan Eden, con el paraíso. Y con el Lashon Hara. El castigo fue precisamente con una serpiente y no con otro animal, porque la mordida de la serpiente es mortal, mata con la boca. O sea, podría otros animales que matan, o no sé, o podrían atacarte, despedazarte, no. Pero acá es la mordida lo que mata, el Lashon Hara es lo que mata. Es zigzagueante, va por caminos torcidos, no es derecha, no va de frente. De la misma manera, hablar en contra de Dios es ir de un camino torcido, es ir en contra de la verdad, porque todo lo que digas es falso si vas en contra de Hashem. Es ignorar que Dios es bondadoso y que Dios los cuida. Ellos hablaron en contra de Dios, que es bueno y que es recto. Es por eso que Rabbi Yehuda Anasí dice en la Mishnah, no es la serpiente la que mata o la que hace vivir, sino que todo momento que elevan sus ojos al cielo y encaminan su corazón hacia su Padre Celestial, hacia Kadosh Baruj Hu, entonces son curados. Este es el motivo por el cual Moshe lo puso en un mástil elevado. ¿Por qué tenía que ser un mástil? Que lo ponga ahí delante, no, elevado, para que levante los ojos al cielo, para que todos eleven sus ojos hacia el cielo y se curen. En resumen, vemos que todo esto pasó cuando tuvieron que rodear todo el territorio de Edom. Ellos no veían por qué tenían que rodear todo el territorio. Edom salió y no los dejó pasar. Dios dijo, no quiero que vayan a la guerra con vuestros hermanos. Entonces los rodearían. Si Edom no los deja pasar y sale a la guerra contra ellos, entonces deben luchar y entrar por la fuerza. Ellos están en contra de la decisión de Dios de llevarlos por el camino que rodea a Edom y alargar el camino. O sea, ¿por qué empezó? Dijo, y se quejaron de Dios en el camino. Porque tuvieron que rodear. Y Dios dijo, bueno, vamos a rodear. Y como Cami salen, no. Si salen, le demos duro, vamos a pelear. No. Dios dijo, no. Son hermanos tuyos, es una familia, un país, pariente tuyo. No vas. Entonces como que a Israel no le gustó. Y eso está mal también. Dios le había dicho en aquel momento que se cuiden mucho de no provocar a Edom. El hecho de que estos salgan a su encuentro con una actitud agresiva, Edom no se portó para nada bien, Edom se portó mal. Demuestra precisamente que están temerosos. Dios no quiere que los provoquen ni que guerreen contra sus hermanos. Hashem es el Señor de toda la tierra y de Él es el que decide dónde entramos, por dónde entramos y cuándo entramos. No es la fuerza física lo que va a definir esto. Dios no quiere que entren ahora, si bien ya habían pasado 40 años, aún falta. Ellos salieron en el mes de Nisan, van a entrar en el mes de Nisan. Además, aún no había muerto toda la generación que salió de Egipto, sino que eso sucederá después cuando estén cerca de Moab. Aún no estaba completo el castigo. A pesar que a veces se puede ver como algo duro y cruel, luego con el tiempo verán, todo pueblo de Israel, que todo esto fue para bien, tal como un soldado que es entrenado con dureza y con mucho esfuerzo puede pensar que su comandante es malo, que su comandante es muy duro, pero luego sabrá que todo esto fue para su bien, para que sean fuertes y estén listos para entrar. O sea, que tienen que pasar los 40 años exactos, queremos toda la generación bien firme, y todavía no es el momento. Hashem sabe todo. Todos los que murieron en el desierto no murieron por falta de cuidado o porque era un lugar malo, sino que murieron
por sus propios pecados. En las distintas rebeliones y castigos que Dios les envió, como consecuencia de sus errores, como lo vimos con Korah y lo vimos en un montón de cosas. Cuando se quejaron en el desierto, ¿por qué no nos pone una mesa servida? Cuando se quejaron muchas veces por el agua, por la comida, con la carne, ¿se acuerdan? Ellos hablaron contra uno de los eventos más importantes de la historia. ¿Cuál? La salida de Egipto. Para ellos no tenía sentido. Ya vimos varias veces, ¿no? Pero esta es otra vez más. Y acuérdense que esta es la nueva generación. Más aún. Ellos hablan en contra del man. ¿Ven? Es todo hablar en contra de Dios, de Moshe, de lo que Dios hizo, del man, de la comida, que fue el milagro más grande que hubo. Durante 40 años, según Rambam, el man fue el milagro más grande, porque no duró un momento, un minuto, fue un milagro que duró 40 años. Una comida que tiene todo lo que precisa un ser humano para vivir, vitaminas, proteínas, carbohidratos, etc. No existe ningún alimento natural que posea todo lo que un individuo precisa. Pero ellos se quejan ahora del man. Antes no se quejaban. Esto es así porque ahora que están cerca de los asentamientos humanos, porque están cerca de Israel, ven los frutos de la tierra y los desean. Entonces ya les parece poca cosa al man. Tal como dice en el jardín del Edén, y otra conexión con el jardín de Edén, y vio a la mujer que el árbol era apetitoso para comer y delicioso a la vista. Eso es parte del Yetzer Hará, porque si tengo un alimento que tiene todos los nutrientes, Baruch Hashem, ya está. Pero no, te gusta el color, bueno, pará, vas a llegar el momento. Es lo que dice. Y será que cuando se enaltecerán vuestros ojos y olvidareis a Dios que os sacó de Egipto, que os mantuvo por el desierto 40 años, que de la roca os dio agua de beber, que los alimentó con el man y los protegió en el desierto. Este texto está buenísimo, porque me habla de todos los milagros, de todas las cosas que Dios hizo. El ser humano debe saber que todo tiempo que Dios está con él, citamos Pesukim recién, todo tiempo que Dios está con él, ese es el verdadero bien. Que nada le falta. Y no debe caer en el mismo error que cayó Java en el jardín del Edén, que por ir en pos de sus placeres y de sus tentaciones, abandonó la cercanía de Hashem. Esto es lo que Moshe les dice cuando recuerda todo este suceso en Devarim. En Devarim es muy interesante porque Sefer Devarim a veces recuerda cosas que pasaron alrededor de los 40 años y nos hace explicar mejor el episodio. Por ejemplo, quiero entender mejor lo que pasó con el becerro de oro en Devarim. Quiero entender más lo que pasó con los espías en Devarim. Y también acá, dice así, le dice en Devarim 2, que Dios estuvo con ellos, que los protegió y los bendijo en todo lo que habían hecho. ¿Ven? Acá dice, Dios siempre estuvo con ellos. O sea, nunca los abandonó, los protegió y los bendijo. Y ellos vienen y se quejan. No está muy bien, no está bien esto. Bueno, me parece muy interesante lo que estudiamos aquí. Y esta es la primera clase, ¿está bien? ¿Está bien? La primera, o lo que vamos a estudiar de la Perashat Hayahue. Ahora vamos a seguir estudiando. Bueno, ahí ya se